Pues sí, Norma Piña, como le estaba comentando, se salió con la suya. ¿Y qué hizo? Pues metió estas consultas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con 8 votos a favor, pues esa consulta ya fue aprobada y el día lunes de la semana que viene van a discutirla y ¿por qué no? Hasta la podrían aprobar desde la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, esto en la Suprema Corte de Justicia. Salgámonos un poquito de la Suprema Corte de Justicia y vámonos al legislativo, que es donde se va a llevar a cabo la otra batalla contra el Poder Judicial. Bueno, desde el legislativo, ¿qué está pasando desde ahí? Pues bueno, la oposición, y en específico una senadora del PRI, dice que por fin, o más bien dice que la nación o que la patria, que el país, que la democracia, que la justicia realmente está funcionando. ¿Y está funcionando gracias a qué? Gracias a que Norma Piña se pasó la Constitución, Norma Piña, y 7 ministros más se pasaron la Constitución por el arco del triunfo. Entonces, para la oposición eso es que la democracia funcione, que este país sea funcional. Y bueno, pues así lo dijo esta senadora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está, mensaje directo y contundente a Norma Piña. Le guste o no le guste, el Senado va a llevar a cabo esta convocatoria. Vaya, no se va a frenar y lo hemos venido diciendo. Ahora bien, Norma Piña, todo apunta a que tampoco va a frenarse, porque esta consulta que se aprobó el día de hoy no es más que un desafío, un verdadero desafío. Miren, seamos serios, como los ministros, y en específico la ministra Norma Piña, que ya ha dicho abiertamente que no se quiere reelegir y además quién va a votar por ella, como saben que están ahora sí que a matar o morir, pues van por todas las canicas, van por todas en absoluta. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si nos quedamos quietos y aceptamos la reforma al Poder Judicial, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin chamba. Ahora bien, si damos la batalla, si buscamos la forma de tumbar la reforma al Poder Judicial, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Igual que nos quedemos sin chamba. No nos van a meter a la cárcel. Ellos saben que gozan de cierta impunidad. Bueno, o ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que realmente tumben la reforma al Poder Judicial, lo cual lo veo muy difícil. Pues bueno, pero mientras ocurre esto, de a ver si toman la reforma, si se van en el 2025 o X cosa, pues pueden ocurrir otros eventos en ese inter, como por ejemplo, ¿qué? Lo que propone Sergio Gutiérrez Luna, y ahora sí lo decimos con más fuerza. Sí, Morena tiene los legisladores necesarios para generar un juicio político. Y de aquí a que se va Norma Piña y los otros 7 ministros cómplices, parte de este clan de Norma Piña, pueden ser sujetos a juicio político. Y ojo, porque Sergio Gutiérrez Luna no se anda por las ramas. Entonces, ustedes díganme, ¿será sujeto, será necesario que se aplique o se valdrá que se aplique juicio político para Norma Piña y demás ministros que están apoyando
esta especie como de golpe de estado técnico, ¿sí? Ustedes díganme. Y miren, estábamos diciendo que golpe de estado como tal no lo es. Por eso se utiliza el término golpe de estado técnico, porque por ahí va el asunto. Y quien explica muy bien este tema de esta especie de golpe o de lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia, sintiéndose el poder de poderes, sin duda alguna, es el diputado Arturo Ávila, que es un extraordinario panelista, y fíjense cómo lo explica. Nuevamente vemos cómo algunos actores del Poder Judicial, específicamente los ministros, que han votado a favor esta idea de analizar la posibilidad de echar abajo la reforma judicial, se aferran a las viejas prácticas, se aferran a no perder los privilegios, se aferran a seguir haciendo con la ley y con la justicia lo que durante mucho tiempo han hecho, sacarle provecho. Y fíjese usted, la propia ministra Lenia Batres habla de la posibilidad de un auténtico golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado técnico, en esa lógica de que exista la posibilidad de que la Corte revise el proceso legislativo de la reforma judicial. Y es que resulta inaceptable la pretensión de atribuirle facultades metaconstitucionales a una Suprema Corte de Justicia a efecto de subordinar a otro poder de la Unión. Más grave aún, a un poder de la Unión soberano que además ha sido electo por el pueblo de México. Fíjese, ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX se concentró tal poder, soslayando de forma completamente fuera de lugar el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional. Hay una inmunidad clarísima a cualquier acción de la Suprema Corte de Justicia por el elemento de que el Poder Legislativo tiene atribuciones constitucionales únicas para legislar en materia constitucional. Y ahí, justo ahí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque el poder transformador definitivamente y absolutamente es el legislativo. Poder, facultades, funciones y actividades que el poder judicial le quiere quitar al legislativo. Es ahí donde el poder judicial está mal, pues. Está fuera de toda lógica. Y es donde uno dice que se quieren sentir el poder de poderes. Pues bueno, ahora bien, el poder judicial no está completamente solo. Seamos honestos. Hay una oposición que se ha visto beneficiada del poder judicial, como por ejemplo el PAN, el PRI, estos magnates, estos oligarcas que se han visto beneficiados por los favores del poder judicial. Pues bueno, uno de los que se ha visto beneficiado, ¿y qué digo beneficiado? Que es brother, comparsa, compa, ¿sí? De Norma Piña y de este poder judicial podrido y corrupto, es Alito Moreno. Y Alito Moreno dice, aseguró que se generará una crisis si el Senado de la República ignora a la Suprema Corte y sigue adelante con la reforma al Poder Judicial. Vaya, otra vez, la reforma, el Poder Judicial y la Suprema Corte no están solos, cuentan con este apoyo. Ahora, ¿este apoyo será suficiente para que el Poder Judicial y la Suprema Corte puedan con el embate? Porque ahorita es de noche, pero mañana que esto empiece a fluir, la gente le va a hacer una presión impresionante al Poder Judicial y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí me pregunto yo, ¿la crisis va a caer en el país, como lo dice Alito Moreno, o esta crisis se va a asentar en el Poder Judicial? Miren cómo lo dice Alito. Se va a generar una crisis y esto se está llevando al máximo y no debe de suceder, porque si no, ¿quién va a respetar la ley? La ley es la ley.
y la tenemos que respetar y tenemos que mandar certeza. Por eso lo dije en la Cámara, lo dije en el Congreso, esta es la gran oportunidad para dar un nuevo paso, un inicio de construcción de acuerdos, de diálogo, de establecer esa comunicación permanente que debe de haber y tomar una decisión en conjunto y valorar lo que se presentó. ¿Cómo les encanta esa palabrita de que la ley es la ley y que no se tiene que mover nada y que nadie tiene que tocar nada y que el Poder Judicial no tiene que ser tocado ni reformado ni las mangas del chaleco, Pues bueno, Alito Moreno dice que va a haber una crisis y que este país va a entrar a una crisis. Yo me pregunto nuevamente, ¿dónde va a recaer la crisis a partir de mañana que la gente ya se empiece a enterar más de esta situación? ¿Dónde va a caer? ¿Realmente en el país? Cuando 36 millones de personas votaron por esta reforma, donde en 24 congresos locales apoyaron esta reforma, donde los diputados apoyaron, los senadores apoyaron esta reforma, ¿dónde va a caer la crisis? No va a caer en el país, va a caer en estos juzgadores, en estos ministros que dicen que ellos tienen literal la última palabra en el momento de leer la Constitución, como lo dice Luis María Aguilar. Luis María Aguilar dice, pues nosotros como poder que leemos la Constitución y que tenemos literal la última palabra en las leyes, pues tenemos todas las facultades y todo el derecho de aprobar, de dar para adelante a estas consultas. Fíjense lo sesgado que está, porque no quiero utilizar otra palabra, Luis María Aguilar. Fíjense cómo él ya se va en estos meses, a él le importa un pepino si deja un bronconón en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Él lo que quiere es dar en la torre con las cosas. Fíjense lo que dice. El mecanismo permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo y final intérprete de la Constitución, interprete y controle la constitucionalidad y convencionalidad de actos. Interprete y controle. Ojo, estos quieren tener el control absoluto cuando no les corresponde el control. Ese control le corresponde a la gente y la gente se lo dio ese control al legislativo, diputados, senadores, congresos locales, y de ahí salió esta reforma. Ojo con las palabras que utilizan estos personajes, Ahí te das cuenta que se sienten y que son el poder de poderes. Normas que vulneren o sean susceptibles de violar la autonomía del Poder Judicial de la Federación o la independencia de sus integrantes. Incluso estoy convencido de que este mecanismo de protección constitucional sirve para precisar que las intromisiones a la autonomía del Poder Judicial de la Federación no solo afectan a sino de manera mucho más relevante y sustancial, tienen un impacto directo en los derechos de acceso a la justicia de todas las personas en México, por lo que no se encuentran en juego únicamente las competencias del Poder Judicial de la Federación, sino los derechos de todas las personas de este país a una justicia pronta, completa e imparcial. Ahí nos quedamos. Dice Luis María Aguilar que se pone en riesgo, que toda la gente del país no tenga acceso a una justicia pronta. A ver, ministro Luis María Aguilar, ¿y estos 43 días que están en paro, les ha importado que la justicia realmente se imparte de manera pronta y a toda la gente? No. Porque las guardias que ustedes dicen que existen no están sirviendo para nada, no están atendiendo nada y no están atendiendo a nadie. No les importa un pepino, la justicia a ustedes y la impartición de justicia y que haya jueces en sus lugares de trabajo. La misma Norma Piña el día de hoy están autorizando, junto con el Consejo de la Judicatura, que se extienda el plazo del paro hasta el 11 de octubre. ¿De qué me están hablando este ministro Luis María Aguilar? ¿Dónde está esa preocupación? No está en ningún lado, Lo único que les interesa es que la reforma no se lleve a cabo. Pero bueno, eso dijo Luis María Aguilar. Ahora, Carrancá, González Alcántara Carrancá, que es el que recibió este proyecto y el que lo metió a la Suprema Corte de Justicia, dicen, oigan, pero si hace tiempo también gente de Morena, como Monreal, como Ernestina Godoy
y todos ellos estaban en contra de lo que ahora están reclamando. Fíjense cómo lo dijo González Alcántara, y ahorita le damos su calladón de boca. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo. Bueno, eso sí ocurrió. En honor a la verdad, sí ocurrió, y aquí está. En el 2014, ¿sí? Ernestina, Adán Augusto, Ricardo Monreal, sí, es que intentaron frenar una reforma constitucional mediante un amparo. El tema aquí fue, ¿sí?, de que ese amparo lo desecharon, ¿sí? En el mismo Poder Judicial desecharon ese amparo. Le dijeron, aquí los amparos no sirven, no funcionan. Así que esa reforma constitucional se queda y no va para adelante. Entonces, esta trampa, treta, ¿sí?, o embestida que quiso hacer González Alcántara no sirve para nada. Esta comparación tan burda que quiso hacer, en donde quiso manchar a Ernestina Godoy, Ricardo Monreal y a Adán Augusto López, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque sí, en honor a la verdad, ellos intentaron frenar una reforma constitucional mediante un amparo, pero les dijeron, no, eso no procede. Entonces, ahora, ¿quieren validar amparos? ¿Quieren validar suspensiones? ¿Solamente porque alguien lo intentó hace 10 años y que no procedió? ¿Cómo? Explíquenos entonces, ministros, cómo funciona esto. ¿A la tercera es la vencida? ¿A la cuarta es la vencida? ¿O cuando ustedes dicen que sí proceden, van a proceder las suspensiones y los amparos? Sean serios, por favor. Y pues bueno, vamos a poner también a esta Yasmín Esquivel, ¿sí? Porque Yasmín Esquivel le dicen, oigan, dense cuenta que lo que están haciendo el día de hoy no está bien. Dense cuenta que la gente lo está viendo, y dense cuenta que es un absurdo lo que ustedes están haciendo. Fíjense cómo lo dijo. La promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y, por consecuencia, la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Con esta reflexión anuncio un voto particular. Bueno, pues ella votó en contra. Fíjense, lo que dice la ministra Yasmín Esquivel es oro puro, sin lugar a duda. Nosotros como Poder Judicial queremos desconocer al Poder Transformador, al Poder Legislativo, a las
funciones que tiene ese poder, ¿es en serio? Les dice de frente Yasmín Esquivel. O sea, ¿es en serio vamos a hacer eso? Entonces, porque si vamos a hacer eso, aténganse en las consecuencias de dos cosas. Por un lado, cuando el legislativo quiera desconocer nuestras funciones, no lo dijo así, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Quiera desconocer nuestras funciones, lo va a hacer. Y entonces nosotros tenemos que acatarlo como Poder Judicial, porque por ahí va la lógica de la exposición de Yasmín Esquivel. Ahora, por el otro lado, si no se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿qué puede ocurrir en ese otro escenario? Digamos que no hay juicio político ni nada por el estilo. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum va a proponer a 3, 4 ministros más. Estamos hablando de un hipotético, ¿verdad? Porque la reforma del Poder Judicial no se puede echar para atrás. Puede hacer eso, o bien puede hacer uso de sus facultades y desconocer a la Suprema Corte de Justicia y aplicar un cedillazo. Cuando Cedillo hizo eso, nadie dijo nada. Quiero creer yo que nadie va a decir nada en esta ocasión, ¿verdad? A esta guerrita, a esta lucha de poderes es a los que los están llevando Norma Piña. Justamente a esto. Robert, pero va a haber crisis en el país. No va a haber crisis. No va a haber crisis. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se quiere enfrentar contra el Legislativo y contra el Ejecutivo. Pero en esa guerra de fuercitas, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el sartén por el mango. Por un lado, lo que dijimos de la doctora Claudia Sheinbaum, que puede ya sea aplicar un cedillazo o bien poner más ministros, porque a ella le va a tocar ponerlos y tener mayoría ahí adentro. Hasta hay 3. Y va por poner otros 3, ya son 6. Ya tendría mayoría. Y por el lado del legislativo, hay juicio político por parte de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores empezar a hacer otra chamba. Entonces, por donde lo vean, el Poder Judicial está más que arrinconado. Pero bueno,